Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Meditamos bajo el pensamiento: reconciliación en Cristo Jesús. Reconciliación en Cristo Jesús. Uno de los grandes problemas del ser humano, y digo uno porque tenemos muchos. El ser humano tiene una variedad de problemas y siguen siendo problemas porque no queremos corregirlos, porque no queremos arreglarlos. Pero uno de los grandes problemas que el ser humano tiene es oponerse a lo bueno. Al ser humano se le indica un camino bueno, pero él decide tomar el malo. Y muchas veces en la iglesia no es la excepción, porque en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, estamos predicando y estamos enseñando lo que le conviene, lo favorable, lo bueno para usted. Pero si bien es cierto, muchas veces no nos influencia la palabra del Señor. Muchas veces no nos motiva la palabra del Señor. No nos hace encarrilar la palabra del Señor. Nos predican un sermón, otro sermón, otro sermón. Pasa un año, pasa otro año y pasan décadas escuchando la palabra, el consejo del Señor. Pero no queremos atender a esa palabra. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Somos influenciados ¿por qué? Por las corrientes del mundo, por los programas del mundo, por la mentalidad del mundo. El cristiano, mis amados, debe ser influenciado por la palabra del Señor. A nosotros no nos puede dirigir el sistema del mundo, sino que nos debe dirigir la palabra del Señor. Pero muchas veces los predicadores, los ministros tienen a decepcionarse. Y dicen los pastores, yo he escuchado a pastores de edad decir: yo he predicado para la palabra del Señor durante 40, 50 años, pero la gente no quiere entender. Y yo llego a una conclusión, y creo que es la conclusión que debemos llegar los predicadores. A nosotros como predicadores no nos mandaron a transformar gente, no nos mandaron a cambiar la gente. Si empezamos nosotros a fuerza nuestra, querer cambiar la gente, querer volver a la gente, nos va a dar una úlcera, nos va a dar una gastritis, nos va a dar un ataque al corazón, nos vamos a morir y la gente va a seguir igual. Pero algo sí nos mandaron a hacer, es predicar la santa palabra del Señor, y cada quien da cuenta en aquel día de lo que hizo o lo que no hizo en el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Porque hay gente que, si usted predica de santidad, si usted predica de lo honesto, la gente lo hace por capricho y para que vea que el pastor a mí no me manda, yo me voy a vestir así, yo voy a actuar así, yo voy a hablar así. A mí no me haces ningún mal, el mal te lo haces tú solo. Alabado sea Dios. Y algunos le van a hacer así, no aquí, no he visto en otro lugar, así. Se tapan los oídos para no escuchar porque les ofende la palabra del Señor. Pero eso no nos va a detener para seguir predicando. Con usted como predicador, usted como cristiano, no puede enfocarse. Mire, yo prediqué y nadie me estaba poniendo atención. La palabra debe predicarse. La palabra debe enseñarse. Entonces dijimos que uno de los grandes problemas del ser humano es oponerse a lo bueno. ¿Cómo nos cuesta, mis amados? Y ahí voy yo incluido. ¿Cómo nos cuesta someternos a lo bueno? ¿Cómo nos cuesta alinearnos a lo bueno? ¿Cómo nos cuesta, mis amados, hacer lo bueno? ¿O no le cuesta a usted? A mí me cuesta. Amén. ¿Y por qué será que nos cuesta? Porque estamos en este cuerpecito que es atraído hacia el pecado. Otro de los problemas, mis amados, y es parte de la naturaleza humana pecaminosa, por supuesto, levantar barreras que impidan el paso a otras personas. Nadie ha mandado tanta gente al infierno como el religioso. Nadie ha mandado tanta gente al infierno
como aquel que tergiversa la palabra del Señor. Y el problema de la naturaleza pecaminosa. Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Los versículos anteriores dicen que somos creados para buenas obras. Pero la naturaleza pecaminosa, su naturaleza es poner barreras que impiden el paso al otro. Mi amado hermanito, en los negocios, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la iglesia, si avanzaste poniendo el pie a otro, no tenés más alcanzado nada. Si tu éxito lo valoras por haberle quebrado o ponerle traba a otro, no has conseguido, has perdido. Amén. Porque en los trabajos se da que para conseguir un trabajo tenemos que hablar mal del otro, poner el mal. No es necesario eso. Si vamos a ganar algo, mis amados, que sea por nuestro propio trabajo, que sea por nuestro propio esfuerzo, que sea porque Dios así le hace. Y el problema es que después de haber estorbado y haber puesto barrera al otro para conseguir el trabajo que a él posiblemente le daban, no lo disfrutamos porque hay aflicción, hay tristeza. Pero la Biblia dice que en la bendición de Jehová, esa no añade tristeza. ¿Cuántos están bendecidos en el nombre del Señor? Alabado sea Dios para siempre. Y eso, mis amados, se da en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Que el lado pecaminoso del ser humano busca poner barreras. Y uno de los problemas que había en la iglesia de Éfeso era entre esclavos y libres. La iglesia se compone de todas las esferas sociales. En la iglesia hay gente pobre. En la iglesia hay gente rica. En la iglesia hay gente intelectual y hay gente que no sabe leer. Pero es el cuerpo de Cristo. Allá afuera se clasifican, allá afuera se ponen niveles, allá afuera dice este grande, este medio, este pequeño, este más pequeño, que más afuera. Pero en la casa de Dios, desde el primero hasta el último, desde la izquierda a la derecha, todos somos iguales para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Pero existía ese problema en la iglesia de Éfeso. Había gente esclava y habían hombres libres. Y el problema era que los que eran libres miraban con desprecio a los que eran esclavos. Y por eso Pablo tiene que dirigirse a ellos. Acuérdense, dice, que en otro tiempo ustedes estaban apartados. Y aparentemente se pone del lado de los judíos. Pero más adelante vamos a ver a lo que Pablo quiere llegar. Los hombres libres miraban con desprecio, como inferiores, como personas que no tienen valor, como que no valen mucho. Y los esclavos miraban con enojo, con repudio, hasta cierto punto con odio a los hombres libres. Y había ahí una desunión en la iglesia. Había un problema ahí. Y Dios nos libre, mis amados hermanos, de que en la iglesia del Señor hay esa clase de gente que vive con desprecio, vive de menos a otro y diga, no, que el hermanito fulano no es importante, que todos somos importantes para Dios. El mismo que murió por mí en la cruz murió por ustedes. El mismo que murió por ustedes murió por el que queda a la par. Entonces Dios nos libre de clasificar y de decir, no, es que con el hermano fulano sí, pero con el hermano fulano Dios nos libre. Porque ese problema de ser acepción de personas es pecado delante del Señor. La Biblia dice que los hombres hacen acepción hasta por un bocado de pan. Es problema. Ahí hay que tener cuidado. Ahora, en consecuencia, uno de los problemas más grandes en la iglesia primitiva era que los amos cristianos y los siervos cristianos se trataran como iguales. El lograr que ellos se vieran dentro del cuerpo de Cristo como iguales era complicado. Para Pablo no fue fácil llevarlos a esa unidad, llevarlos a ese momento de que los amos, los que eran patrones, miraran a los esclavos cristianos como iguales. Pues la gente se resistía y dice, ¿cómo que vamos a ser iguales?
Si yo soy don fulano y él es nadie. Pero Pablo les dice y que tienen que llegar a la unidad. Entonces el problema dentro de la iglesia de Éfeso era la desunión. Estaban juntos, como es el dicho, pero no estaban revueltos. Yo me siento a la par de hermano Edgar porque no hay otra silla libre, pero si hubiera otra, me aparto. Amén. Cuidado, cuidado. Cuidado con tener ese mal pensamiento en nuestro corazón. Así como usted siente la libertad con que está la paz suya, pues se siente a otro usted igual, porque usted a todos los ve iguales. Amén. Entonces, el problema más grande era la desunión. En todos los versículos anteriores que hemos leído, del capítulo 1, del capítulo 2, nos asombramos y nos maravilla por las bendiciones y todo lo que Dios hace, pero aquí llegamos y encontramos un problema. Hasta el capítulo 9 y 10, podríamos decir, Éfeso es la iglesia ideal, la iglesia sin problemas, la iglesia sin divisiones, pero vemos en el 11 y 12 que hay un problema grande y es la desunidad. La desunión en la iglesia de Éfeso, a pesar de que ahí habían esclavos, libres, patrones y servidores, pero había otro problema más grande. Ese problema entre esclavos y patrones se logró conciliar fácilmente, pero había un problema mayor que le costó mucho al apóstol Pablo llevarlo a solucionar. Y el problema en la iglesia de Éfeso era entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Los judíos se jactaban de ser el pueblo escogido por Dios. Y cuando llegaba un hermano que no era judío, pese a que había recibido a Jesús, pese a que estaba en la misma congregación, lo miraban de reojo, lo miraban con desprecio. Ahora, Dios, mis amados, en su soberanía, escogió a Israel para ser un pueblo especial. Eso no lo vamos a discutir. Israel, mis amados, fue escogido para recibir las bendiciones de Dios. También fue escogido para ser un canal de bendición de esas bendiciones a las naciones. Pero lastimosamente, lamentablemente, Israel nunca cumplió con ese propósito. Nunca cumplió con ese llamamiento. El Señor le deja claro a Israel desde el principio: no te escojo porque seas mejor que las otras naciones. Es más, yo te escojo hoy que no eres ni nación todavía, y yo te escojo para que lleves mi nombre, para que lleves mi gloria. Pero Israel lamentablemente no cumplió con ese mandato. Y nosotros señalamos muchas veces a Israel y lo condenamos por no cumplir con ese llamado. Pero tú y yo nos mandaron a predicar este santo evangelio, ese es testimonio de este evangelio. ¿Y qué hacemos nosotros? Anda, voy a decir que vayas voladas. Hay dos lugares donde la iglesia del Señor no brille, o si brille por su ausencia: el ayuno y el evangelio. Y se debe ser claro, las fuerzas de la iglesia están ahí, en el ayuno y en el evangelismo. ¿Cómo las almas serán salvas si no las buscamos? ¿Cómo las almas serán libres si no oramos por ellas? Entonces Israel no cumplió. En vez de cumplir con el llamado, Israel, ¿qué hizo? Prefirió condenar a los gentiles en lugar de predicar. Y es que eso es fácil. Eso es lo más fácil que hay. Hermano, vamos a evangelizar a fulano. ¿Y para qué? Imagínense la pregunta. ¿Y para qué? Si esa gente ya está curtida y nunca iba a predicarle cómo va a estar curtida. ¿Ah? Esa gente está dura, hermano. Nunca ha ido, ni siquiera le han dicho que Jesús le ama. ¿Cómo sabe usted que está dura? Ayer me decía un hermano en el evangelismo, porque a excepción de la señora, pero nos recibió bien, nos atendió, oramos con ella, con todos los que oramos, y aunque ni uno recibió al Señor, pero nos dimos cuenta de una gran realidad. Y el hermano me decía cuando veníamos de regreso: hermano,
de verdad que hay necesidades. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta que hay necesidad? Cuando salimos. Amén. Cuando salimos afuera nos damos cuenta que la gente está ansiosa. La gente quiere lo que nosotros tenemos. El problema es que lo tenemos lo estamos despreciando. En el momento de reaccionar, Cristo pronto viene y hay que estar preparados. ¿Cuánto le esperan a su nombre? Israel prefirió condenarles. Hoy nosotros hacemos prácticamente lo mismo. Amén. Un escritor rabínico narra una historia de una mujer no judía que oyó de las maravillas del Dios de Israel y fue al sacerdote y le dijo: yo soy una mujer pecadora, aceitosa, pero yo quiero ser parte de la fe judía. ¿Sabe qué le respondió el sacerdote? Usted no puede. Y le cerró la puerta en la cara. Ese lo digo con palabras. Muchas veces nosotros sin palabras le decimos a la gente: usted no puede ser parte de este círculo. Usted no, con nuestras acciones, alabado sea Dios. Ahora, los judíos siempre tenían ese menosprecio, esa actitud despreciativa hacia los gentiles. Y Pedro, el apóstol, tenía esa actitud. Pedro, el gran apóstol del Señor, tenía esa actitud. Porque cuando el Señor le da aquella visión de que se abre el manto y ahí había toda clase de carne, y el Señor le decía: mata y come. Y le dijo: Pedro, amén, señores, desde mi juventud nada inmundo he comido. Y el Señor nos defiende ahí a la iglesia gentil. Dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Alabado sea Dios. Y pese a esa reprimenda que el Señor le hace, diciéndole: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Alabado sea Dios. Cuando llegan a buscar lo que Cornelio le envía, él va. Y cuando llega, él no llega diciendo: buenos días, buenas tardes, Dios lo bendiga. Lo primero que él dice: ustedes saben, dice, cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un lugar gentil. Mire, Cornelio era creyente. Si ya con esas palabras, yo creo que usted lo devuelve. No, ándate. Que manden a otro, vos venís mal. Porque ya iba Pedro con esa actitud despreciativa. Ustedes saben, para nosotros esto es abominable, nos repudia, no nos gusta. El mandamiento de Dios a la iglesia es predicar a todos. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, su nombre, a todas las naciones. Ahora, el plan de Dios siempre ha sido extender su amor, su gracia y su perdón y misericordia a cada persona en el mundo. Ese es el plan de Dios. El llamado de Israel es de la siguiente manera, al menos 4 le voy a mencionar. 1, ser una nación santa. 2, leyes estrictas sobre dieta, vestidura, matrimonio y ceremonias más. 3, ser diferente a las demás naciones. 4, compartir el mensaje de Dios. ¿Pero qué hizo Israel? Oídos sordos a la palabra del Señor. Entonces el Señor dice: bueno, como ustedes como pueblo no me han obedecido, no me han honrado, no me han dado gloria a Dios, no me han dado gloria a mí, alabado sea el Señor, voy a llamar a otro pueblo y los voy a poner a celos. El llamado de la iglesia es similar al llamamiento de Israel. La iglesia es llamada a ser una iglesia santa en todo el sentido de la palabra. La santidad va asociada por dentro y por fuera. Amén. Porque nosotros hemos sido, los dividimos en 2 partes. Unos son santos por dentro y otros son santos por fuera. Eso no funciona así. Amén. No funciona así. Otros queremos santificar a la gente pues de afuera para adentro. No, tampoco se puede. La santidad, para que sea perfecta, para que sea la santidad de Dios, debe venir de adentro hacia afuera. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre.
Entonces la iglesia también enfrenta el mismo peligro de pervertir esa bendición. Y lastimosamente hay que decirlo. Y les vamos a llamar iglesias por darnos a entender, no porque no son iglesias. Pero hay congregaciones donde el apóstol Wilbur Chick no cabe. No, sí que no da la medida, ni económica ni socialmente. No va. Hay congregaciones donde tanto tienes, tanto vales. Amén. Hay porque hay. Hay lugares donde usted, si no es don fulano, no entra. No entra. ¿Y qué pasa con él? Han pervertido esta bendición. Esta bendición, mi amada iglesia, no es para que nos la quedemos nosotros aquí, cineando solo nosotros, disfrutándola solo nosotros. Esta bendición hay que compartirla con los demás. Cuando usted encuentre una persona que no conoce de Dios, dígale: Jesús te ama. Dígale: mira, el Señor te ama. Si no tiene más que decirle, con eso que le diga más que suficiente. Los demás lo hacen, Señor. Pero compartamos. Entonces la iglesia enfrenta ese peligro de pervertir esa bendición. ¿Cómo? A través del aislamiento entre nosotros. ¿Cuál aislamiento? Yo me junto solo con el varón, como tiene cuajada de leche. No, yo me junto con el de aquí porque es el dueño del súper. No, yo me junto con esto porque es la carnicería. Cuidado en pervertir esta bendición. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando alguien no nos saludó? Nos aislamos. Ya no le hablo, dice. Es que yo tenía ese problema. Y cuando alguien lo miraba de mala gana, yo me decía: no, pues ¿para qué me iba a sacar? Pero el Señor me enseñó, y a ese que tengo que acercarme más. Diga: cuando usted me mire medio feo, me va a tener ahí varios días. Amén. Y a veces le dicen a uno: hermano, y usted que no tiene vergüenza, no tengo amor del Señor en mi corazón. Yo recuerdo una hermana que dijo, no aquí por supuesto, eso fue hace varios años: yo gastar una tortilla y un hombrecitos, no. Y yo cuando andaba visitando a los hermanos siempre, no, voy a comer allá, hermano, no sé si no lo quieren, pero yo quiero comer. Y cuando llegaba, saludaba y la hermana: fíjate, traigo nada, no tendrá nada de comer. Y la hermana me da pena y recuerdo, pero me daba. Al final logramos romper esa barrera. Y todavía hasta el día de hoy tenemos, después de casi 8 años, tenemos comunicación. Hoy como me quiere ya me lo voy a visitar. Pero los aislamos nosotros. A veces tratamos un problema y ¿qué hacemos? Nos aislamos. ¿Por qué? Porque somos inmaduros. A la hora de tener un problema hay que solucionarlo. Porque la Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Entonces caemos nosotros en esa afrenta de pervertir esta bendición, aislándonos nosotros, separándonos. Y yo personalmente, yo creo que usted también quiere lo mejor para esta congregación. Yo creo que la gloria de Dios se derrame en nuestros cultos, que se derrame en su vida. Pero la Biblia es categórica y dice: donde hay ira y contienda, no mora el Espíritu. Y en que no paremos de cabeza y ira y contienda, no mora el Espíritu Santo. Arreglemos esas dificultades, mis amados. Ahora, podemos pervertir esta bendición en la satisfacción propia de que ya hicimos bastante. Podríamos decir nosotros con el liderazgo: bueno, ya somos varios, ¿para qué vamos a evangelizar? Suficiente con los que tenemos. No, ya para qué vamos, ya con nosotros suficiente. Y hay pastores que dicen: no, entre muy grande, más problemas. Es verdad, pero no podemos de predicar. Si no cabemos aquí en el templo, hacemos otro más por allá y no hay problema. Si no ajustamos a caber todos en un culto, hacemos 2 o 3, hombre, ¿cuál es el problema? Lo importante es que la gente se salve. Amén. No podemos conformarnos. Hermano, fíjese que ya trabajamos en este templo, trabajamos y le felicito por eso. Trabajamos, así que yo me voy a tomar un descanso. ¿Cuál descanso? Cristo no ha venido, tú no te has muerto. La obra sigue adelante. La obra necesita gente valiente, gente decidida. ¿Dónde están los decididos? Esta mañana, a su nombre, a su nombre.
A nosotros nos impacta las palabras del evangelista G. Ávila, el hombre que predicó sin despegarle, sin tregua. Y cuando la misión de él lo quiso jubilar, y le dijeron: mira, G, te vamos a jubilar, te vamos a mantener la ofrenda y descansar. La respuesta de él le dice: ¿ya se jubiló el diablo? Y nadie le pudo responder nada. Si no se ha jubilado el diablo, yo tampoco me puedo jubilar. Amén. En otras palabras, no podemos dejar de predicar este santo evangelio. Hasta el último respiro, hasta el último aire en nuestros pulmones, hay que seguir diciendo que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida, abasama, que en Cristo hay poder. La iglesia, mis amados, debe salir y mostrar al mundo la gracia y la bondad de Dios. Mire, nosotros tenemos un hermoso templo para gloria de Dios. Fresco, bien bonito. Pero nosotros tenemos semanas de que no hacemos culto acá, pero lo hacemos afuera. ¿Estamos como vean? No. Tenemos amor por las almas. Y algunos nos dicen que andamos haciendo afuera. Yo me quedo callado porque que le responder, estamos predicando. Vamos a predicar este evangelio. Y en esos cultos usted no debe quedarse, usted debe ir a mostrarle al mundo la gracia y la bondad del Señor. Aleluya. Nosotros al salir al mundo debemos mostrar la gracia de Dios. Si usted se va a enojar, si va a renegar, si va a poner mala cara, hágalo solo. Enciérrese y haga la cara fea frente al espejo para que mire usted. Pero cuando salgamos al mundo, mostremos la bondad, la gracia del Señor. Mostremos ese amor. Dios quiere que mostremos su gracia, que mostremos su amor. Ahora, el problema de la iglesia en Éfeso, el desprecio de los judíos a los gentiles, lo justificaba desde el punto de vista humano. Oiga, ¿por dónde iban estos? El desprecio de ellos hacia los gentiles lo justificaban desde el punto de vista humano. ¿Por qué se justificaban? Porque a lo largo de la historia sufrieron opresión, sufrieron persecución por las naciones gentiles. Dios mismo los entregaba a las naciones gentiles cuando ellos no obedecían la palabra del Señor. Y por eso aquel desprecio y por eso aquel rencor. Usted se recuerda de Jonás. Jonás lo mandan a Nínive a predicar, que se arrepintiera, que 40 días si no se arrepentía iba a descender fuego del cielo y los iba a consumir. ¿Para dónde salió Jonás? Para Tarsis. O sea que a Jonás lo mandaban para Catarina y ya salió para el pueblo, al mercado. ¿Pero por qué? A veces nosotros cuestionamos a Jonás, pero ¿sabe qué pasaba? Que a Jonás los ninivitas le habían torturado a sus padres, le habían matado a espada a su familia. Claro, desde el punto de vista humano, eso no era motivo de alegría, de gracia, irle a decir a aquellos asesinos de sus padres que el Señor les daba una segunda oportunidad. Y llegó Jonás hasta Nínive de las formas más forzosas, pero llegó. Y después de decirles el mensaje, se fue a poner allá en lo más alto para ver cuándo descendía fuego del cielo. No nos pasa a nosotros lo mismo a veces. Ojalá que le caiga un rayo a ese pecador. ¿Ah? Sí, es igual que me robó la gallina. ¿Qué? Que al Señor lo deshaga de un rayo. ¿Por qué? Porque nos justificamos en el punto de vista humano. Pero el Señor nos viene a dar una gran lección, mis amados. Los judíos, en lugar de expresar la gracia y el perdón de Dios, quien les llamó y les bendijo, mostraban otros sentimientos. Y yo no le digo que es un chocolate con pan dulce en la mañana el perdonar a alguien que nos ha hecho una semejante ofensa. Pero ahí mostramos la gracia del Señor. Si el Señor lo ha perdonado, yo también debo perdonarle. Amén, hermanos. La mayor parte del tiempo los judíos expresaron su propio odio y resentimiento contra de sus perseguidores. Cada vez que un judío, mire cómo estaban los judíos a tal punto de desprecio por los gentiles, y hasta el día de hoy permanece así. Cada vez que un judío entraba a Palestina, ¿sabe qué hacía? Como que aquí el templo es Israel y allá afuera ya son los gentiles. Ellos salían, pero al regresar allá en el portón, sacudían sus pies para no contaminar tierra santa con el polvo gentil. Con los incircuncisos, decían ellos. Ahora, cuando